Hola, Lisette. Bueno, antes de empezar, como siempre les decimos y les decíamos la vez pasada, eh, la verdad, a mí me gusta pensar que la verdad es una tierra sin caminos. Lo decía Krishnamurti, lo decía, y para mí el significado que yo le doy a esto es que, pues la verdad no es algo que nosotros o que nadie te puede decir, sino que es una experiencia y una verificación de la verdad que tú vas a tener. Entonces, lo que nosotros vamos a decir en realidad, pues es nuestra experiencia, lo que nosotros hemos podido verificar en nuestra vida. Y no es la verdad, sino que, pues, yo digo que la verdad es, si tú quieres emprender un viaje interior, pues es como entrar en un bosque y no hay camino. O sea, tú vas a tener que decidir qué camino quieres elegir y cómo lo vas a verificar en tu vida. Entonces, pues no se crea nada de lo que vamos a decir aquí. En realidad es, pues lo que queremos es cuestionarnos, que sea un ejercicio también para cada uno de los que se conecta de verificar qué información quiero verificar y cómo esto me puede servir o cómo lo puedo usar también en mi vida. Entonces, pues es, al final de cuentas, que cada quien verifique la información, lo que quieras verificar, porque si nada más te lo crees, lo que nosotros vamos a decir, pues te vas a llenar de creencias y de eso ya tenemos un chorro. O sea, ya nos han inculcado un chorro de creencias que esas creencias al final de cuentas pues no nos sirven, ¿no? Entonces, para esa creencia después la tenemos que verificar para que sea verdad. Mientras no es verdad, pues es solamente una información que no has verificado. Entonces no sabes si es verdad hasta que tú lo pones en práctica en tu vida. Sí, claro que sí. Bueno, todos vamos a ir verificando esta información en nuestro diario vivir. Lo que para ti es una verdad, quizás para mí no lo sea, y viceversa. Entonces, pues la invitación, como bien lo dice Adolfo, pues es para que nosotros vamos a comentar aquí, pero que lo puedan verificar en su propia vida, ¿verdad? Entonces, pues sin más ni más, pues vamos a entrar en el gran tema del día de hoy. En el meollo del asunto. Y bueno, lo que preparamos ahora, hablando del sufrimiento, pues para qué, cómo podemos identificar que estamos sufriendo, ¿no? Porque nosotros ni siquiera queremos nombrarlo, ni siquiera queremos etiquetarlo ni nada, simplemente queremos empezar a identificar qué es sufrimiento, ¿no? Por ponerle una distinción o una definición a ese sufrimiento, porque a lo mejor tú puedes decir, no, yo ni siquiera estoy sufriendo, o sea, yo no sé para qué vengo a ver a estos güeyes si ni siquiera estoy sufriendo, ¿verdad? Pero la verdad es diferente. Yo creo que mientras estemos en este mundo estamos de alguna manera, tenemos algún conflicto o algún sufrimiento, porque el día que ya no lo tengamos, pues ya somos completamente felices y pues ya vamos a andar por ahí disfrutando la vida, ¿no? No es que no la estemos disfrutando ahora. Pues sí, o sea, que levante la mano, ¿no? Quien no esté o quien no tenga algún tipo de preocupaciones en este momento. Entonces, nosotros, bueno, mencionamos la palabra sufrimiento. En realidad, ¿de dónde viene o cómo se provoca el sufrir? Bien, pues yo he aprendido prácticamente que el sufrimiento es una disyuntiva que se nos presenta básicamente cuando tenemos una separación, una doble opción. Entonces ahí es cuando comienza el ego, comienzan todas las ideas a revolotear. Entonces que lo hago, no lo hago, y entonces ya se me genera una ansiedad. Entonces, pero esto a final de cuentas termina por separarme a mí, termina por conflictuarme a mí, ¿verdad? Y entonces desde que entro yo en el conflicto, pues entonces viene la angustia, todas esas situaciones, sentimientos, emociones que van describiendo el sufrir, ¿verdad? Entonces, para todos los que nos están escuchando, empiecen a identificar lo que nos están viendo, porque no solamente nos están escuchando, pero también los que nos están viendo, identifiquen cuáles pueden ser sus sufrimientos.
El sufrimiento puede venir como ansiedad, como depresión, como emociones de miedo, y la otra vez que hablamos del miedo, o mucha ira, o mucha tristeza, o mucha impotencia, ¿no? O sentirme que no soy suficiente, o sentir injusticia, o pánico, o agresión, ¿no? O una sensación de que nadie me puede entender, o que nadie me puede ayudar, o que nadie, o que por más que esté rodeado de gente, me siento solo. Digamos que esas pueden empezar a ser síntomas de que en realidad sí estamos sufriendo, ¿no? Es decir, si yo tengo ansiedad, preocupación, me deprimo, no sé cuál es mi camino ni para dónde voy, etcétera, ¿no? O sea, o una enfermedad, que también Sí, puede ser un síntoma, ¿no? sí, Entonces puede venir de muchas formas, ¿no? Perdón. No, sí, y volvemos nuevamente, o sea, volvemos nuevamente a esta disyuntiva, o sea, volvemos nuevamente a esta separación creada en mi mente. Cuando yo tengo que tomar una decisión, entonces es cuando verdaderamente comienzo a sufrir. Creo que en los momentos de mayor alegría, ¿verdad? Si es que nos hemos dado cuenta de ello, es cuando no tengo que decidir absolutamente nada. Es cuando comienzo a sentir, por ejemplo, la felicidad y la plenitud, pero el asunto es llegar a ese estado y sobre todo en áreas muy importantes o en áreas que, que son importantes para mí, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, considero que estas áreas que son importantes para mí están prácticamente cubiertas de alguna forma, de alguna manera, entonces no hay absolutamente ninguna decisión que tomar. Y aquí no estoy sufriendo, ¿sí? Aquí no estoy prácticamente con esta disyuntiva de lo dejo, no lo dejo, será el amor de mi vida, no lo será. ¿Será el trabajo para mí? ¿No será? ¿No? ¿Aguantaré al jefe? ¿No lo aguantaré? Así es. Entonces, esos son prácticamente los síntomas de sufrimiento. Sin embargo, pues estaremos de acuerdo, yo creo que todos, ¿ok? O la mayoría de nosotros, estaremos de acuerdo que siempre hay una decisión que tomar, ¿sí? Estamos prácticamente en un mundo dual, en un mundo donde la vida no solamente se vive en base a lo que yo estoy aportando, sino a lo que los demás también dan como aportación. Entonces, en muchas de las ocasiones, lo que las demás personas dan como aportación, pues me trae precisamente lo que tú decías, me trae tristeza, me trae el drama, me trae la angustia, el dolor y todas estas cosas que terminan pues prácticamente metiéndome en esta situación de angustia, de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? Y bueno, esto a final de cuentas es lo que nosotros tenemos que experimentar, lo que nosotros hemos incluso pedido experimentar para entonces poder evolucionar y poder aprender, ¿sí? ¿Cuál es Entonces, el fin del Alex, sufrimiento? ¿para qué sirve, Alex? O sea, ¿para qué fregados sufrimos, no? Sufrimos. Es decir, porque todos sufrimos, ¿no? No podemos negar que de alguna manera, no sé, en el día, pues de alguna manera todos tenemos una preocupación, una angustia, o ya nos llamaron y ya nos dijeron algo, o ya vimos la cuenta del banco y vimos que había un cargo que no reconocemos, o que tenemos que pagar una colegiatura, o lo que sea, ¿no? Es decir, Ajá. o que ya estamos viendo que en los tiempos que estamos viviendo, pues ya no tenemos el mismo ingreso, o cada quien obviamente tendrá sus diferentes matices, ¿no? Sí, Pero claro, por ejemplo. ¿para qué realmente sirve, no? Sí, por ejemplo, dice Marta, depresión, frustración y soledad es como estar en un remolino. Pues claro. O sea, de repente nos subimos a esta rueda de la fortuna, ¿ok? Y entonces pues comienza a girar, pero no comienza a girar a una velocidad que nosotros incluso podamos soportar. A veces incluso se nos pueden juntar muchísimas cosas en un solo evento y entonces imagínense, o sea, todo este remolino de sentimientos y emociones que se nos van a venir. Entonces dice, para qué sirve sufrir? Pregunta Sonia. Entonces, bueno, el
como yo lo veo, digo, y como yo lo he utilizado, o más bien el sufrimiento me ha utilizado a mí, La vida te ha vivido. es que se va a generar en nosotros una saturación de sufrimiento. Es decir, va a llegar un momento en nuestra vida, gracias a una crisis, ¿no? Generalmente el sufrimiento, los grandes sufrimientos, ¿no? Vienen acompañados de crisis fuertes también. Es decir, va a llegar un momento en el que te vas a hartar de sufrir y vas a decir, ya no quiero sufrir más, ¿no? Pero si no llega ese momento de, ya no quiero sufrir más, tú vas a seguir sufriendo. Aunque suena loco, pero imagínate que alguien que está muy feliz o está muy tranquilo, entonces si le dices que si él va a cambiar o se va a transformar, pues no, porque ya está feliz, ¿no? Realmente la transformación viene cuando, o más bien esa transformación o ese cambio o esa inquietud por buscar algo más mío, pues va a venir cuando yo ya me sature y diga ya no quiero sufrir más. Pero mientras no llegue ahí, no voy a estar dispuesto a dar el siguiente paso. Claro. Va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya no quiero saber más de esta situación. ¿Okay? Va a llegar el hartazgo. O sea, nos vamos a hartar de estar viviendo esa situación. Como creo que muchas personas de aquí, o sea, no, de alguna forma y en algunas situaciones nos hemos llenado, o sea, no se nos ha llenado el costal de piedritas. Y entonces, a final de cuentas, la pregunta es, ¿cuál es el fin del sufrimiento? Pues es moverte, es buscar algo mejor, es evolucionar. La otra ocasión, por ejemplo, hablábamos del miedo y es exactamente lo mismo. O sea, llega un momento en el que tienes que darte cuenta la razón de tu sufrir, la razón, por ejemplo, la cual estás en el agujero, en el hoyo donde estás, donde te encuentras, y te vas a dar cuenta o vas a pretender o querer vivir una vida completamente distinta a la que has vivido. Entonces es ahí donde el sufrimiento pues prácticamente te va a indicar el camino. Yo creo que el sufrimiento a final de cuentas te va a mostrar una parte de ti que no conocías, una parte de ti, por ejemplo, que tú ignorabas incluso. ¿Okay? Entonces, porque luego cuando nosotros estamos sufriendo, tenemos una tendencia, una gran tendencia a evadir. No, pues aquí todo bien, cabrón. O sea, no, todo bien. ¿Cómo Oye, ¿cómo estás? va tu Muy bien. vida? ¿Cómo Oye, estás? Muy ¿cómo va tu bien. vida? No, no, Al chingazo. chingas. ¿Sí? ¿Cómo va tu vida? No, pues bien. Oye, y tu matrimonio, y tu trabajo. Y no, bien, 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 ¿no? Súper bien, ¿sí? Somos la pareja ideal, ¿verdad tú? Sí, entonces, Entonces, bueno, puede venir esa transformación, más bien esa llamada, ¿no? Porque el sufrimiento en realidad lo que es una llamada a que tú busques otra cosa diferente o que empieces a buscar una información diferente o bien que te encuentres contigo mismo otra vez porque te perdiste, ¿no? Entonces pueden venir, no sé, hay personas que les pasa a los 40 años, ¿no? En la crisis de los 40. Hay otros que cuando tienen una quiebra económica, hay otros que por un divorcio, hay otros que por una enfermedad y hay otros que por todas juntas, ¿no? parece que me estás describiendo, güey. Entonces, ¿no? bueno, por ejemplo, a mí, pues fue varias, más o menos un cambalache de todo eso, ¿no? O sea, fue enfermedad, fue situación económica, pues no próspera, fue una relación tampoco tan buena en ese momento, ¿no? Entonces, todo se va juntando, ¿no? Y cada vez, pues, como tú decías la otra vez, no vinimos con un manual. Si Claro. supiéramos qué teníamos que hacer, pues ya lo hubiéramos hecho, ¿no? Sí, luego existen, por ejemplo, pues varias áreas que son importantes para nosotros, sobre todo en lo que mencionábamos anteriormente en nuestra supervivencia. O sea, nosotros comenzamos a sufrir por no tener dinero, ¿sí? Que prácticamente pues sirve para la supervivencia, por no tener que comer, por no tener que vestir, o sea, por no llenar estas necesidades, incluso las más básicas, ¿ok? Entonces, y de ahí, obviamente, comienzan a surgir nuestras necesidades secundarias,
que ya no son tan importantes, pero de cualquier manera, si no se llenan como nosotros pensamos, o por lo menos que son importantes para nuestra vida, entonces comenzamos este camino. Y ahora, pues, básicamente sufrimos por cualquier cosa. El celular se descargó, se me rompió, se me cayó al agua, ¿no? Se me cayó a la taza del baño y ya no funcionó. O incluso a la taza del café, que he visto casos. La taza Tazas del de baño. café donde les cabe un litro y pum, o sea, entonces, y se comienza con esta, pues con esta travesía, ¿no? Que nos va a llevar, pues prácticamente a este sufrir. Entonces, ¿es necesario el sufrimiento, Adolfo? Pues desde mi punto de vista, sí, es necesario para realmente, como ahorita lo decías tú, para movernos. El sufrimiento nos debe de impulsar a movernos. Pero bueno, yo también conozco, o bueno, yo mismo, conocemos gente y nosotros mismos nos hemos estado mucho tiempo en un lugar sin movernos, ¿no? Y aguantamos vara. Entonces, aguanta vara, ¿no? También es como algo cultural, ¿no? Hay que ir aquí aguantando vara, ¿no? Sí, sí. Entonces vamos a aguantar vara y aguantar vara y aguantar vara y aguantar no vara, ¿no? Para ver cuándo, pues despertamos o cuándo le entramos realmente al camino interior, a regresar a nuestra esencia y a empezar a recorrer ese camino, pero ahora hacia adentro, no hacia afuera. Sí, porque luego pues resulta de que pues es la cruz que Dios nos dio, ¿no? O sea, así tiene que ser, juntos hasta toda la vida. Pues ya, ¿qué se le va a hacer, mijito? Me muero antes de que me dejes, ¿no? Pégate, pero no me dejes. Un montón de creencias que nos hemos echado encima y que por lo cual no vivimos una vida como nosotros la queremos y que la aceptamos además. Decías algo muy importante hace algunos minutos, que pues prácticamente nosotros vamos aceptando, ¿verdad? Lo que nos está ofreciendo la vida y lo vamos adaptando. A veces, en muchas de las ocasiones, nosotros vivimos bajo una ilusión, a lo mejor algo que es falso, algo que es irreal y que pues es una mentira y que al final de cuentas nosotros hacemos todo lo que está dentro de nuestras manos para hacerlo una verdad, una realidad. No, es que sí me quiere. No, es que ya me van a dar el trabajo, jefa. No, es que tantas y tantas cosas, ¿no? Mañana te pago. Mañana te pago. Entonces, todos nuestros actos llevan a justificar prácticamente todo esto, todos nuestros actos, a justificar esta mentira, este sufrir, para entonces incluso darme cuenta, o más bien, lo diría de esta forma, ocultar una verdad y ocultar esta verdad que a final de cuentas va a ser dolorosa y la verdad que es dolorosa que no quiero pasar. ¿Sí? Entonces, tantas y tantas experiencias que me ha dado la vida y bueno, y tantos chingadazos que me ha dado que a final de cuentas lo que menos quiero en estos momentos es el sufrir. Y comienzo a ocultar todas estas fantasías, todas estas ilusiones, todas estas falsedades solamente, pues precisamente para no sufrir. ¿Sí? Y porque no nos gusta tampoco, bueno, ya lo decíamos la otra vez en el episodio pasado, del sufrir o del dolor, ¿no? O sea, no nos gusta transitar ese dolor, no nos gusta enfrentarnos con él y decir, bueno, ¿qué hay detrás realmente de ese sufrimiento? Sí. Yo pienso que también tendríamos que empezar a hacernos una pregunta. ¿Ya te cansaste de sufrir? Y si ya te cansaste de sufrir, ¿qué estás dispuesto a hacer para dejar de sufrir? Sí. Pueden hacernos preguntas, en el chat está abierto, o bueno, ahí en los comentarios está abierto por si
alguna persona quiere preguntar alguna situación muy específica, ¿verdad? La invitación, obviamente, digo, no que se vayan a abrir del todo, pero por lo menos para conocer situaciones muy específicas, ¿verdad? Y que de alguna forma podamos ayudar o contribuir para una mejor versión de vida. O coméntenos si de lo que estamos hablando, pues les va quedando dudas y va diciendo, no, es que no les estoy entendiendo nada. También se vale que nos digan, porque así nos esforzamos un poco más y entonces nos regresamos y explicamos tantito más. Claro. Sí, entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer para dejar de sufrir? ¿Qué estaremos dispuestos a hacer para dejar de sufrir? Pues yo creo, y lo que yo he visto, pues normalmente es mentirnos a nosotros mismos, ¿sí? O sea, esto de alguna forma también me ha pasado, de que llegamos a una mentira precisamente para evitar el sufrimiento. Entonces, estoy dispuesto en primera instancia, pero no porque a través del ocultar vaya a desaparecer el sufrimiento o el dolor, sino porque no quiero enfrentar, ¿verdad?, la situación. En muchas de las ocasiones, ni siquiera me quiero enfrentar a mí mismo, porque esto ya significa un sufrimiento. El hecho, por ejemplo, de nosotros darnos cuenta de que no somos ni siquiera la mitad de lo perfectos que pensamos que nosotros somos, ya es un sufrimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? No lo puedo decir a los demás. Es más, o sea, no lo puedo ni siquiera mencionar, ni dar pie a que las demás personas, principalmente mi familia, sepan que no soy perfecto. Sepan que pues la he cagado, o sea, infinidad de veces, y que a final de cuentas solamente presento ante los demás y me presento o presento lo que quiero que los demás vean de mí, nada más, ¿sí? No lo que realmente yo soy. Y esto, obviamente, cuando nos damos cuenta de esta situación, pues conllevará a realizar un trabajo, si es que así lo quiero, si es que lo quiero hacer, ¿verdad? La sugerencia es que lo hagamos, para entonces salir del gran agujero en el cual nos encontramos, ¿sí? Nadie sufre, o sea, nadie pregunta, entonces todo está quedando claro. Cuando menos con la información que estamos dando, ¿no? Entonces, porque muchas veces también tenemos como ese pensamiento cultural de que la situación afuera se va a solucionar, ¿no? Y nos pasa, yo creo que ahora, y entonces decimos, bueno, cuando esto acabe, ¿no? No sé si lo has escuchado, pero sí. Todo el mundo dice cuando esto acabe. ¿Y si no acaba? No sé, sí. yo me planteo esa pregunta, ¿y si no acaba? O sea, tengo la esperanza de que la realidad de afuera mágicamente va a cambiar. Bien, Lore, y para yo dejar de sufrir, ¿no? Entonces quiero que la situación de afuera cambie para yo dejar de sufrir. Perdón, dale, Alex. Sí, Lore pregunta, ¿por qué escondemos el sufrimiento? ¿Por miedo? ¿Tenemos miedo o por qué escondemos el sufrir, Víctor? ¿Por qué escondemos el sufrir? Porque nos hace vulnerables, ¿eh? O sea, el que tú te muestres con ese sufrimiento, o sea, sufriendo, es decir, que tienes una angustia, que tienes una preocupación, entonces te van a ver, pues, vulnerable. Sobre todo a los hombres nos cuesta más que nos vean en esa parte de sufrimiento, de sufrir o de llorar, o de que la estamos pasando mal, y entonces nosotros como hombre culturalmente, pues no se nos permite, culturalmente, ¿no? No es que alguien nos diga que no, pero pues nos dijeron nuestros papás, nos dijeron en la escuela, nuestros amigos, etcétera, ¿no? Cuando alguien tenemos una preocupación, nos dicen, ya, hombre, no pasa nada, ¿no? Entonces, sí. Para los hombres puede ser más complicado, para las mujeres a lo mejor menos, ¿no? Porque pues está mejor visto que una mujer le sufra, ¿no? En el buen sentido, ¿no? O sea, que llore o que muestre su angustia.
pero generalmente lo hacemos por miedo a nosotros, o sea, sí tiene razón Lore, pues sí es por miedo a yo mostrarme y a mostrar lo que realmente soy, ¿no? Lo que realmente me está pasando, y eso me hace vulnerable. Y creo que la vulnerabilidad, o creemos que la vulnerabilidad es mala. Entonces, realmente la vulnerabilidad es un poder, ¿no? O sea, quien lo tiene y realmente va a crear una empatía cuando tú te muestras como tú has vivido y lo que tú eres. Así es. Carla nos pregunta, ¿cómo controlas el parar de sufrir o cómo controlas el sufrimiento? Dice, exacto, siempre te están sucediendo cosas fuertes y tristes. Bueno, en realidad, una de las cosas que yo he encontrado han sido las expectativas, las más grandes expectativas, por ejemplo, que nosotros tenemos, y siempre basado en los demás, ¿sí? Entonces, estas altas expectativas, pues prácticamente nos orillan a que nosotros comencemos a buscar un ideal, y en todo. O sea, el ideal de la familia feliz, el ideal de la pareja amorosa, el ideal, les digo, de la casita feliz, con el perrito, con los hijitos y con el esposito y la esposita, ¿sí? O sea, nos van generando todo este tipo de expectativas también de la vida. Entonces, esto, a final de cuentas, se da por educación, donde la educación, pues prácticamente parece ser más que educación, un adiestramiento. O sea, nos adiestran, por ejemplo, a que tiene que ser de esta forma. Ah, no, es que la abuela lo hizo exactamente como te estoy diciendo que lo hagas. Entonces, vienen las expectativas. Las expectativas, por ejemplo, el no poder cumplir, el terminar una carrera, por ejemplo, el ser, como ya les comentaba hace unos momentos, el ser o el tener, mejor dicho, una vida perfecta, ¿verdad? Porque luego nos van sucediendo cosas, como dice Carla, nos van sucediendo cosas a través de la vida, y entonces el simple hecho de pensar que nosotros hemos fallado ya nos manda a un gran sufrimiento y a una pesadísima carga, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros que ser conscientes de toda esta información que a final de cuentas y en muchas de las ocasiones ni siquiera es de nosotros, pero que nosotros la hacemos nuestra para precisamente seguir sufriendo. A veces nosotros incluso podemos ser, como dice la pregunta ahí, ¿por qué sufrimos? Somos adictos al sufrimiento, ¿sí? Me encanta sufrir, me encanta me encanta que medio mundo me la haga de pedo, ¿sí? Drama Entonces, Queen, ¿no? También. Drama Queen. Drama Queen, ¿no? Entonces, pues bueno, así es, así sucede. Y esto hay que verlo, observarnos, verlo desde el no juicio, ¿sí? Solamente no porque vayamos a juzgar o no porque se lo tengas que decir al vecino o a mamá, papá, al hermano, no, es solamente para ti, para que tú te des cuenta exactamente en el peldaño donde estás parado o parada, ¿sí? Pamela dice, muchas veces no sé si estoy sufriendo, creo que así es la vida porque siempre la he vivido así y por eso no amo, y por eso no amo la vida. Quizás también se pueda decir que cuando no me gusta mi vida o no la acepto, estoy sufriendo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinas, Adolfo? Sí, ahorita vamos a llegar a lo que dice Pamela, pero sí tiene algo de razón, ¿no? Digamos que por ahí va el antídoto del sufrimiento, ¿no? Pero para ponerles de lo que decías de los ideales, antes de pasar a otro tema, lo podemos ver con la pareja, ¿no? Cuando nosotros nos enamoramos de alguien, ¿no? Nosotros nos enamoramos de esa persona y nos formamos un ideal de esa persona. Es decir, en nuestra mente lo que hicimos fue ponerle una máscara a la persona y dijimos, no, mira, mi pareja es bondadoso, cariñoso, no sé qué, ¿no? Nosotros fuimos marcando todo lo que nosotros queríamos ver en ese momento de enamoramiento, ¿no? Y luego
llega la realidad, ¿no? Con el tiempo te va a alcanzar la realidad y entonces va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta y generalmente decimos, no, pues es que esta persona no era lo que yo esperaba, ¿no? Así es. Y como no era lo que tú esperabas, entonces empieza el sufrimiento. Se acabó la luna de miel y entonces empieza el sufrimiento porque te das cuenta que le fuiste colgando adornitos a la persona, ¿no? Le fuiste colgando cosas ahí, decir, ah, no, mira, sí, es muy bueno. Ay, mira, ayudó a alguien. Mira, ay, me trae flores todos los días. Y, ay, no sé qué. Entonces vamos colgándole adornos, pero luego nos damos cuenta que efectivamente, pues lo que se le van cayendo esos adornos, se le caen las máscaras y entonces nos quedamos con la persona de carne y hueso real. Y entonces es cuando nos alcanza el sufrimiento y decimos, no era lo que yo pensaba que era. Y entonces empieza la lucha. Que lo mismo puede pasar, oye, yo ya empecé un trabajo y entonces nadie, no me reconoce en mi trabajo y entonces nadie me quiere y entonces pues ya me quiero salir, no era lo que yo esperaba de ese trabajo y así, ¿no? Y así podemos tener, no sé, algunas vacaciones seguro, ¿no? Es decir, tú dices, ah, mira, vámonos de vacación a la playa y vamos a seleccionar este hotel y llegas al hotel y no era el hotel, no era el cuarto, no era la vista, no era... Y ya pinches vacaciones valieron madre, ¿no? Porque nos formamos un ideal y una expectativa de que íbamos a ser muy felices cuando eso sucediera. Y lo mismo cuando quieres comprar un carro, una casa, y entonces le ponemos un ideal a todas esas cosas. No es porque no es válido que los tengas, sino simplemente empezar a ser más conscientes que si sabes que te estás haciendo una expectativa y estás poniendo un ideal, pues puede ser que no se cumpla. Y entonces es cuando realmente vamos a ver si estamos luchando contra la vida, ¿no? Que podríamos vivir la vida luchando contra ella, con éxito o sin éxito, porque puedes tener éxito luchando por la vida, o bien si estamos aceptando o fluyendo la vida como es. Sí, claro. Porque luego, como bien lo mencionas, o sea, vamos idealizando las situaciones, vamos idealizando cosas, idealizando personas, ¿verdad? Y entonces nos proyectamos a futuro, pero desde el idealismo. Cuando termine la carrera, como decías tú, cuando termine la carrera voy a ser más feliz y cuando gane mucho dinero va a terminar mi sufrimiento y cuando me case con la persona, cuando encuentre al príncipe azul, entonces ideal tras ideal, ¿sí? Y tal parece ser que cuando me voy encontrando esto que yo de alguna forma he pedido o le he pedido a la vida en algún punto me lo da y me doy cuenta que no era lo que verdaderamente yo necesitaba. Quizás la vida me retrase, incluso tenga ese tema de retraso para irme dando lo que verdaderamente voy necesitando y no solamente como un capricho. Si nosotros o si la vida misma nos fuera dando todo lo que nosotros le pedimos caprichosamente, esto sería un caos. Sería un caos y entraríamos precisamente en este sufrir. Ismael nos pregunta, ¿el sufrimiento es el resultado de querer vivir una situación autodestructiva? ¿Qué piensas, Adolfo? Bueno, gracias Ismael, porque eres creo que el primer hombre que comenta algo. Creo que es el único que... Gracias Ismael por conectarte también. Bueno, aparte de yo, pues. Aparte de tú y yo, ¿no? Creo que el sufrimiento es el resultado de interpretarla, no tanto autodestructiva, sino de interpretar la realidad no como es, sino como nosotros queremos que sea. Es decir, o más bien estamos interpretando también esa realidad pues con nuestros filtros. Nosotros tenemos unos filtros, así como los de Instagram, tenemos unos filtros que le ponemos filtros a la vida, ¿no? Entonces la hacemos más bonita y la hacemos más no sé qué, en base a las creencias y todas las costumbres y todos los valores que nosotros tenemos, le ponemos esos filtros a la vida y en realidad la realidad siempre es neutra. La realidad es neutra, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo interpretamos y entonces le ponemos el sentimiento y le ponemos la emoción.
Y nosotros, en base a lo que está bien y a lo que está mal, o lo que nosotros fuimos construyendo como bien y como mal, entonces interpretamos esa realidad. Si la interpretamos como bien, pues nos va a hacer feliz, pero si la interpretamos como mal, pues nos va a hacer sufrir, ¿no? Entonces, más que autodestructiva, quien la hace destructiva soy yo. Así es. Así es. Porque la situación, la realidad como tal es neutra. O sea, no, la realidad no puede ser destructiva o no destructiva. La realidad es neutra, es así, ¿no? Quien la interpreta soy yo. Sí, por ejemplo, en la frase que está en la pantalla, luchar contra la vida con éxito, luchar contra la vida sin éxito y aceptar la vida como es, la resiliencia. ¿En qué parte de tu vida estás luchando? Y esto pues queda muy ad hoc con el comentario que nos hace Soco, ¿verdad? Yo pienso que sufrimos porque no salen las cosas como queremos. Siempre habrá por qué sufrir en lugar de hacer conciencia y ver solo que la vida y ver solo lo que la vida nos da por enseñanza. Pues claro, o sea, normalmente nosotros cuando estamos sufriendo siempre estamos buscando al culpable, siempre estamos buscando, por ejemplo, quién nos la hizo, ¿verdad? O quién nos la pague. Y bueno, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos a la otra persona como una proyección y nos vamos de una forma destructiva en contra de las demás personas, pensando que ellos tienen la culpa de lo que me estaba sucediendo a mí, pues entonces no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que la vida me tiene preparado como enseñanza, ¿sí? Porque en primera instancia no me estoy haciendo responsable de mis propios actos. En segundo, no estoy aprendiendo porque no estoy observando, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, nos diéramos cuenta de que todo lo que nos sucede a nuestro alrededor es prácticamente, un resultado de mi propio pensamiento, de mis propias emociones, de mis propios actos, es solamente eso, el resultado. Y quererle echar la culpa a todas las situaciones que están ocurriendo de una forma externa, pues imagínense, cada uno de nosotros estamos librando nuestras propias batallas, ¿sí? Entonces, una persona, por ejemplo, sobre todo las personas que tenemos cercanas a nosotros, no se levanta un día con el simple objetivo de joderte la vida. No te va a decir, hoy es un buen día para joderle la vida a Doc. ¿No? A lo mejor sí lo piensas, güey. Bueno, yo sí. Pero al final de cuentas, digamos, no es el objetivo. Pero yo contengo cierta información que al final de cuentas, esta información va a repercutir por resonancia en ti. Y esa misma información, tú la vas a interpretar. Y vas a interpretar mis caras, vas a interpretar mis acciones. No, este güey sí, ¿sabes qué? Sí me quiere partir la madre porque pues me interrumpe a cada rato. No, man, o sea, no, o sea, quiere el protagonismo, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos interpretar de muchas diferentes formas. Y obviamente todo esto contiene en sí una enseñanza, como bien lo decía Soco. Entonces, la pregunta es, ¿en qué parte de tu vida te encuentras luchando aún? ¿Sí? ¿En qué parte? Entonces, complementando lo que decías, Alex, yo puedo luchar contra la vida, ¿no? Es decir, puedo ver algo afuera que no me guste y entonces puedo empezar a luchar contra eso, ¿no? Lo puedo hacer con éxito o lo puedo hacer sin éxito, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos algunas situaciones en nuestra vida en donde hemos luchado y hemos tenido éxito, ¿no? Pero ¿a qué precio? Claro. Y hemos tenido, yo creo que de esas hemos tenido muchas más, ¿no? Donde hemos luchado con la vida y no hemos tenido éxito. Es decir, y así, por ejemplo, podemos poner Simón Bolívar, Gandhi, ¿no? Hay muchos que lucharon contra la vida con éxito, ¿no? Tuvieron éxito. O una persona que quiere a fuerza ser rico y entonces
pues lucha contra la vida para lograr el éxito y para lograr el dinero, pero cuando termina de luchar, pues se da cuenta que está enfermo, ¿no? Se da cuenta que su esposa y sus hijos ya no lo quieren porque nunca lo vieron o se dedicó más a trabajar que a ellos. Y entonces vamos luchando contra la vida, pero nos va generando, aunque nosotros no lo veamos en ese momento, pues nos va a generar ese sufrimiento y lo compensamos, ¿no? Decimos, ah, bueno, entonces estamos luchando y en esto sí tuve éxito, también voy a tener éxito en lo demás. Entonces estamos pagando, desde mi punto de vista, un precio muy alto para tratar de deshacer, ¿no?, lo que allá afuera está. Así es. Pero hay una tercera, ¿no? Hay una tercera opción, dime. Sí, bueno, es que se me hace interesante la pregunta que está haciendo esta Jessie de la Torre. Dice, ¿hay un tiempo límite donde se pueda decir ya no es justo o normal seguir sufriendo por lo mismo? ¿Qué pasa si es algo que ya llevas años sufriendo por lo mismo? Entonces, mira, en primera instancia, el sufrimiento no es normal. ¿Ok? O sea, no es normal el estar en ese estado de sufrimiento. Entonces, Adolfo, por ejemplo, ha dado clases gratuitas y creo, bueno, aquí veo algunas personas que estuvieron con él, de aceptología, y donde de primera mano, o sea, vi cambios en las personas de decir, ¿sabes qué? Pues voy a parar este tipo de pensamiento que me conlleva al sufrimiento y simplemente me voy a salir del drama, ¿no? Pero hace rato hice un comentario de que nosotros incluso podemos ser adictos a las situaciones tóxicas, adictos al sufrimiento. Entonces, cuando nosotros sentimos, por ejemplo, que nos la estamos pasando a toda, pues entonces buscamos cualquier cosa, cualquier pretexto, y se la vamos y se la hacemos de pedo a cualquier persona, simplemente para seguir en el drama y seguir sufriendo, ¿sí? Pero de primera instancia, o sea, no es justo y no es normal que nosotros estemos bajo ese yugo de sufrimiento. Hace algunos momentos también mencionamos que se necesita que llegar a un hartazgo. Se necesita que hasta que ya no puedas más, hasta que tú, por ejemplo, estés completamente convencida de que no necesitas más de esta lección, porque a final de cuentas eso es lo que te ofrece el sufrimiento, una lección para que podamos seguir aprendiendo y evolucionando, y no lo necesitamos más. Y sin embargo, si se te vuelve a presentar una y otra vez, o si se te presentan, por ejemplo, pensamientos recurrentes e involuntarios, entonces esto, a final de cuentas, no tampoco es tuyo, ¿sí? Entonces necesitamos, por ejemplo, ver si el sufrimiento en este momento que dices, ya llevas años, pues entonces, ¿qué haces ahí? ¿Sí? ¿Qué haces o qué has hecho con tu vida? Porque el sufrir, o sea, digo, no se ha cansado de sufrir, ¿no? También. No se ha cansado de sufrir y por lo tanto... Quien se cansa de sufrir está dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? Yo creo que ese es el indicador que buscas, Jesse. O sea, el indicador es cuando tú digas, ya no quiero sufrir más y qué estoy dispuesto a hacer para sufrir. Si tú no estás dispuesto a hacer nada, o sea, no estás dispuesto a cambiar, no estás dispuesto a buscar una nueva información, a darle una nueva interpretación, a hacer algo, moverte, acción, pues entonces todavía no te has cansado de sufrir, ¿no? Lo que decía Alex ahorita también es, ¿cuándo me saturo? Cuando me saturo, ahí es el momento, porque estoy dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? Lo que sea. ¿Qué es lo que sea? Lo que sea, ¿no? Sí. Meterte a una tina con hielo, por ejemplo. Como alguien que yo conozco. O cualquier cosa, ¿no? Porque ya viene la saturación de sufrimiento y entonces sí estás dispuesto a hacer algo. Pero mientras no llegue, pues van a ser llamaradas de petate, como dicen, ¿no? O sea, sí, vas a intentar hacer algo, ¿no? Pero, ¿qué estás haciendo? Estoy intentando. No estás haciendo nada porque estás intentando, ¿no? Y te vas a quedar intentando toda la vida. Sí, y bueno, a final de cuentas, hay personas que mueren, o sea, sufriendo y que llevan sufrir hasta la tumba. O sea, personas que nunca se deshacen de este sufrir. Entonces, cuando este maestro o esta lección ya no te haga falta, entonces va a desaparecer.
¿sí? Significa que te has graduado, pero si estás utilizando o si estamos utilizando el sufrimiento, el dolor, como un maestro, donde el mismo sufrimiento no nos permite ver la lección, aprendizaje, pues digo, está jodido, ¿no? Está jodida la vida viéndolo desde esta perspectiva, porque me quiere enseñar, pero ¿en base a qué? Bueno, ¿cómo has pedido la enseñanza? Entonces, o volvemos a caer en lo mismo, volvemos a caer en la fantasía o volvemos a caer en este tipo de situaciones que no me permiten ver o que no me permito ver, ¿sí? Como dice, por ejemplo, Dulce, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿sí? Entonces, las emociones son inevitables, ¿ok? Las emociones son inevitables, pero los sentimientos son opcionales. Entonces, en otras palabras. Bien. Y bueno, acá me hacen otra pregunta. Ia dice, ¿cómo se deja de sufrir al ver el dolor por enfermedad de una persona que amas? Yo creo que ya vamos a entrar ahí, pero ¿cómo se deja de sufrir por ver el dolor por la enfermedad? Uno, respetando la experiencia de esa persona. Nosotros pensamos mágicamente que nosotros sabemos qué es lo mejor para la otra persona. Pero también es importante, si esa persona está enferma, es porque eso digamos que esa fue la decisión o es el resultado de la vida y de sus decisiones y de todo y del destino que esa persona tiene. Es el resultado de ella. Y es la experiencia que esa persona necesita. Entonces, ¿cómo voy a dejar de sufrir por la enfermedad de alguien? Pues aceptando que esa es la experiencia que esa persona necesita, ¿no? Ahorita también lo decías tú, Alex. Esa persona necesita esa experiencia, así como nosotros necesitamos la experiencia de nuestro propio sufrimiento para poder despertarnos, ¿no? Para poder decir, a ver, ya, ahora sí, ya entendí, ya quiero dejar de sufrir. Pues eso mismo va a pasar con esta persona por la que tú vas a empezar a sufrir porque está enferma, ¿no? Entonces, yo creo que también sufrir junto con esa persona no le ayuda a nada a esa persona. Claro. ¿No? En realidad, si yo sufro porque ella está enferma, está sufriendo ella y estoy sufriendo yo, o sea, ya se generan dos sufrimientos, pero eso no ni siquiera la ayuda, ¿no? Si le ayudara, si dijéramos, oye, le ayuda que yo sufra, pues dale, sufre, ¿no? Pero sabemos que no, en realidad no ayuda que tú sufras. Ayuda que ella se abra a una nueva información y que busque para qué le está pasando eso. Sí, claro. Claro, y sobre todo la compasión, o sea, la compasión con la que puedes ver a la persona, porque la compasión no es lástima, ¿sí? Si la compasión la da el amor. Entonces, precisamente se tiene que entender el proceso de cada persona. Y como decía Adolfo, a veces eso es lo que nosotros, en base a nuestras decisiones y en base a nuestros pensamientos, a nuestros actos, es lo que a final de cuentas hemos nosotros pedido. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos tenemos que observar y tenemos que analizar, ¿verdad? Porque a final de cuentas, el ver que otra persona está sufriendo por una falta de conciencia y yo sufrir por ello, entonces estaré viendo en esa persona mi propia falta de conciencia, ¿sí? Entonces, lo que nos duele, a final de cuentas, son nuestros apegos, es decir, nuestros miedos incluso. Miedo a que se vaya la persona, miedo a que no sane, si es una persona, una pareja, miedo a que me deje, a que me abandone. ¿Cuántas de las ocasiones, por ejemplo, nosotros vivimos muy resentidos? O bueno, más bien, he visto personas que han vivido bajo este resentimiento, y es un resentimiento propiamente de abandono ante la muerte de uno de los padres a muy temprana edad. Entonces, todo esto nos atemoriza, todo esto nos lleva al miedo y por ende al sufrimiento, ¿sí? Entonces,
necesitamos nosotros prácticamente que entender cuál es el proceso que esa persona está pasando. He visto también últimamente en este rollo de este confinamiento que ha estado habiendo, personas que ni siquiera tampoco se dejan ayudar. Personas, por ejemplo, que dicen, ay, tú y tus cosas. No, yo no quiero saber nada de eso, a mí ni me digas, ¿no? Sí, eso es toma de conciencia, es empezar con tus tarugadas. Entonces también viene el respeto a que realmente el amor viene por ahí, ¿no? Al respeto a la experiencia de esa persona, a respetarle su experiencia, y si no quiere una nueva información, pues no se la des, porque no está todavía, por eso la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para dejar de sufrir? Entonces, ¿qué estoy dispuesto? Pues a aceptar que esa persona, y aceptar que yo mismo no puedo hacer nada por ella, que es ella la que tiene que dar un paso. Y que esa es la experiencia que también ella eligió, ¿no? Que es un resultado de ella misma, no es un resultado tuyo. Los resultados nuestros, pues, están en nuestra vida. ¿Qué más nos preguntan por acá? Bien, Elizabeth dice, cuando uno está entre el miedo y el sufrimiento, no se ve la luz. Y el parar de sufrir resulta difícil porque ya hasta se tiene uno, o ya se tiene uno, ¿no? Uno adaptado a eso. Así es. Ya te adaptaste, ¿no? Ya estás bien adaptado al sufrimiento, y pues dale, échale, sí, ¿no? Pues es lo que comentaba, o sea, ya cuando nosotros estamos adaptados, pues en realidad, pues ¿qué sentimos? Sentimos que prácticamente no podemos salir de ahí, pero no es que no podamos, es que no queremos, porque esto, el hecho de sufrir, se ha convertido en mi zona de confort para mí. Conozco también el sufrimiento, o sea, lo he vivido durante muchísimos años, que ya una vida sin sufrimiento, pues prácticamente me parecerá pues una vida aburrida, monótona, sin ningún chiste, pues. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con cuál es realmente el antídoto, ¿no? Vamos a empezar a llegar ya a donde yo creo que todos queríamos llegar, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar de sufrir realmente, ¿no? ¿Cuál es el antídoto del sufrimiento? Y el antídoto del sufrimiento empieza por la aceptación. O sea, el paso que sigue del sufrimiento para que yo realmente deje de sufrir, tiene que venir con la aceptación de la realidad como es. O sea, esta es la realidad que estoy viviendo, estos son mis resultados que yo tengo, que los resultados los podemos dividir o lo podemos poner en 4 aspectos de nuestra vida: económicos, de salud, de relaciones y de ubicación, ¿no? Los de salud, pues es si estoy enfermo o no estoy enfermo, si tengo algún problema en mi cuerpo. Los de dinero, pues es si me alcanza, si no me alcanza, si tengo deuda, si no tengo deuda. De relaciones, pues esos ya sabemos cuáles son. Y lo de ubicaciones, si me gusta donde vivo, si me gusta el país donde vivo, si estoy bien en donde yo estoy, ¿no? Esa es la ubicación. Entonces, por ahí deberíamos de empezar a evaluar cuáles son mis resultados que yo tengo y si los estoy aceptando o los estoy rechazando. Si los estoy rechazando porque no los entiendo, entonces estoy sufriendo porque los quiero cambiar y cambiar y cambiar, en vez de el primer paso sería aceptarlos. Eso no significa que no voy a hacer nada, significa que los voy a aceptar como son para que después yo pueda hacer algo. Sí. Sí, y el hecho, por ejemplo, de querer cambiar a los demás, eso nos va a llevar prácticamente a toparnos con pared, a estamparnos, a cambiar, por ejemplo, situaciones que ni siquiera nos conciernen a nosotros. Entonces, trabajar nuestra persona, fortalecer nuestras debilidades, ¿sí? O sea, fortalecer lo que prácticamente nosotros reconocemos como una debilidad. Hay demasiadas cosas, por ejemplo, que nos debilitan en pensamiento, en energía. Sentí, por ejemplo, en muchas de las ocasiones estoy en un trabajo que no me gusta, con la pareja que verdaderamente no amo, ¿sí? Entonces, pero pues alguien tiene que tener la culpa de lo que me está pasando a mí. Entonces, voy buscando este tipo de situaciones para subsanar esta falsa idea
del sufrimiento que yo tengo. Y les digo, falsa idea, no es porque no se esté sufriendo o no es porque no se esté sintiendo el sufrimiento, sino porque a final de cuentas yo mismo me he comprado esa idea y ahora hago una verdad y una realidad, sabiendo que me he adaptado en base a toda la información, en base a todos mis actos, a mis creencias, a, a lo que yo hago y a lo que yo digo, ¿sí? Y me estoy adaptando a esta forma de vivir, que en realidad no sé si se le pudiera llamar así. Entonces, bueno, resumiendo, la aceptación va pegada con la comprensión, porque la siguiente pregunta que nos podríamos hacer, oye, ¿y cómo acepto, no? Eso que está pasando. ¿Cómo acepto mi realidad? ¿Cómo acepto mi resultado? ¿Cómo le hago, no? Tiene que ir acompañado de una comprensión de para qué a mí me está sucediendo esto. Y lo primero, el primer chip que tenemos que ir cambiando, o que es importante empezar a ver, es que todo lo que nos sucede es necesario. Cuando ya, y es lo que tú decías ahorita, Alex, si cuando ya no lo necesites, se va a ir, o cuando lo necesites, va a llegar. Cualquier cosa que te esté pasando es porque es necesaria para ti. Cualquier cosa que ya no te esté pasando es que ya no es necesaria para ti. Lo Claro. mismo las cosas materiales, y lo mismo el dinero, y lo mismo la salud, se va cuando ya no lo necesitas. Cuando lo necesitas, vendrá. Pero viene obviamente de lo que nosotros estamos emitiendo a la vida, ¿no? Es decir, de lo que yo mismo estoy generando. Y va a ser necesario cuando realmente me esté sucediendo, es necesario. Oye, pero ¿por qué es necesario? Porque te está pasando. Punto, ¿no? ¿Por qué me está pasando? Ok, ahí es importante seguir haciéndote preguntas. Oye, ¿por qué me está pasando a mí? Bueno, hay que ver qué creencias, hay que ver qué cosas quieres cambiar, qué cosas estás rechazando, a qué personas quieres cambiar, ¿no? ¿Qué realidad quieres cambiar? Y entonces ahí te vas a empezar a dar cuenta de todo eso y entonces empezar a buscar más información y sobre todo abrirte a la información porque la información está ahí y la información te va a llegar en el momento que tú digas, ok, no sé. Y entonces la información, no sé y quiero emprender mi viaje. Entonces te va a empezar a llegar, así como está esta información, hay muchas más por todos lados, inclusive de personas que a lo mejor tú no te imaginas que te va a decir algo o que te va a decir, oye, mira esta información, ¿no? Y a lo mejor es lo que tú estabas esperando, pero tú no estás abierto todavía a la vida. Sí, luego pensamos que las situaciones solamente las vivimos de una forma aislada, que solamente lo que estoy pasando o esta situación solo y exclusivamente me está pasando a mí, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo creo y eso es lo que yo pienso. Y en realidad no es así. O sea, hay un inconsciente colectivo donde se junta toda esta información y bueno, yo pesco y voy pescando esta información porque pues me es necesario, ¿sí? Me es necesario. Entonces, necesitamos nosotros que comenzar a hacer, a observarnos más, ¿sí? A observarnos un poco más y a observar las situaciones que voy viviendo cotidianamente. Esto me va a dar mucho la pauta de cómo ir solucionando mi vida en base a lo que ya no quiero ver en ella, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros a final de cuentas nos podemos o podemos estar estancados, pero un estancamiento solamente de pensamiento, ¿sí? Todo, absolutamente todo nos habla de nosotros. La persona que tengo frente a mí, a un lado de mí, atrás de mí, me están hablando de lo que yo soy como persona, me están hablando de lo que yo estoy pasando y de cómo veo la vida. Si nosotros vemos, por ejemplo, que una persona que está frente a mí sufre, pues estoy viendo mi propio sufrimiento. Si vemos incluso a la mascota, al perro de la calle, que diga, ah, mira, pobre perro. Pues sí, pobre perro. Estoy hablando también de mí, entonces al final de cuentas, ¿no? Claro. Oye,
muchas veces a mí me preguntan, oye, entonces me tengo que resignar, ¿no? Cuando confundimos, no sé si te pasa, pero confundimos la aceptación de la realidad con una resignación de la realidad. ¿Cómo diferenciar si te estás resignando o si estás aceptando la realidad? Ok, mira, la resignación se da desde aquí y la aceptación se da desde acá, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, resignadamente yo perdono, ¿ok? Es que creo que me haces, pero te perdono. Y te perdono, y te perdono, y te perdono, y lo repito. Y afirmaciones positivas, positivas, positivas. Piense positivo lo más que le sea posible, ¿no? O sea, Sí. y me trato de hacer como este Coco Wash, pues. Pero la resignación, a final de cuentas, es parte de mi mente ego, ¿sí? Donde, pues, mira, me resigno porque, bueno, pues ya qué chingados, o sea, ya no me queda de otra, ¿sí? Pero la aceptación se da desde el amor, se da desde la emoción. El hecho, por ejemplo, de integrar esta información en mí, de trascender esta información en mí, la información no va a desaparecer, la voy a seguir viendo, observando, ahí va a seguir apareciendo, no te preocupes, porque no puede desaparecer la información que tú eres. Pero ahora ya no va a doler, ya no te va a hacer sufrir. Esta es la aceptación, ¿sí? Lo he trascendido. Llego a esta parte de la neutralidad, donde ya ni siquiera hay un juicio ni para las demás personas ni para mí. Es simplemente, como tú decías, acepto lo que es. Desde esta palabra muy sonada, pero muy poco comprendida, que es la resiliencia. Aceptar simplemente lo que es y respetar el proceso de cada quien y respetar incluso mi propio proceso. Porque una de las partes, por ejemplo, que más sufrimiento me da es el ser o el darme cuenta que yo soy mi peor juez y mi peor verdugo. O sea, yo soy el que me juzgo y yo soy el que me latigo al mismo tiempo. Entonces, eso es, imagínense, un doble sufrir. Tal cual. Entonces, bueno, como haciendo la interpretación también es, si yo estoy aceptando algo que no he comprendido, si no lo he comprendido, como tú decías, desde el corazón, no he comprendido para qué me está sucediendo, no estoy comprendiendo realmente para qué, es decir, nada más estoy diciendo, como tú dices, con la mente, pues hay que aceptarlo, ¿no? Pero en realidad esa es la resignación, cuando yo no lo he comprendido con el corazón, simplemente estoy en la resignación y creyéndome que, pues ya lo acepté, ¿no? Entonces ya estoy dejando de sufrir, pero la realidad es que no. Sí, así es. Entonces, no he podido comprender ni siquiera ver la lección. Entonces, eso no es aceptación. También nos podríamos preguntar, Alex, que si nosotros queremos saber cuándo ya aceptamos algo, porque también eso es algo que me preguntan, oye, ¿y cómo sé si ya lo acepté? Porque dejas de sufrir en automático. O sea, Así el es, sufrimiento se va en automático. Es decir, si yo tenía claro. ansiedad, en el momento que acepto lo que me está causando la ansiedad, en automático se va, sí o sí. Oye, ¿y siempre se va? Pues sí, si no, no has dejado de sufrir. Es así, ¿no? Sí, claro. O sea, ya nosotros vamos a saber que estamos del otro lado porque la ansiedad, la depresión, la tristeza, las emociones tóxicas, los sentimientos de miedo, todo esto va a desaparecer, como dices tú, de una forma automática. Luego, de repente nosotros se nos hace sufrir y luego nos sentimos incluso hasta raros, o sea, de que todo está muy tranquilo. Y ahora Necesito qué, sufrir. no, o sea, como, ¿qué irá a pasar? Algo va a pasar, sí, todo está muy tranquilo. Algo tiene que pasar. Oh, pues bueno, Y pasa algo, ¿no? y pasa. Lo peor de todo es que pasa. Vale. Bueno, Muy sigan bien, dejando ahí entonces sus... sufrimos porque no aceptamos la realidad. ¿O qué pasa ahí? Pues sí, si nosotros queremos detectar, oye, no sé por qué estoy sufriendo, ¿no? Porque también podríamos hacernos esa pregunta, oye, ¿cómo puedo identificar más fácil por lo que yo estoy sufriendo? Pues indaga qué no aceptas, ¿no? ¿Por qué cosas estás luchando?
Entonces ahí vamos a poder encontrar un mundo de cosas, ¿no? Que según nosotros sí aceptábamos, pero nos vamos a empezar a dar cuenta de todas las cosas que no aceptas son las que te hacen. Es más, abre el Facebook o el Instagram o las noticias y todo lo que veas que no, que te molestes cada vez que veas, esas son las cosas que no estás aceptando, ¿no? Y son las que en automático te van a hacer sufrir. Sí, claro, porque luego pues ya sabes que soy Don Chingón. Entonces todas puedo y entonces todo lo puedo también yo. Y en realidad es de ser humano el hecho de aceptar que no podemos con todo. Y es más que no quiero poder con todo. ¿Sí? Entonces, el hecho de acercarte a un profesional, a un terapeuta, a un psicólogo, eh, para buscar ayuda profesional, entonces es lo más recomendable en este tipo de situaciones. Diría, por ejemplo, que incluso con un psiquiatra, ¿verdad? La palabra psiquiatra como que pone en este estado de alerta a mucha gente, porque la primera pregunta que te hace, entonces, ¿piensas que estoy loco? ¿No? O sea, si yo no estoy no, loco. si no estoy loco, así no estoy loco. ¿No? Pues no, pero no duermes, no comes, no coordinas, te vuelves irritable, te vuelves iracundo, o sea, no se puede controlar esta parte, ¿no? O sea, un trastorno te va prácticamente llevando a otro. Y a final de cuentas se forma como este efecto dominó, donde al final tenemos un resultado indeseable, un resultado de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha desesperación, que en dado momento incluso te puede mandar hasta el suicidio. Así es. Entonces, yo siempre digo que las personas tenemos, bueno, en mi caso yo he descubierto que tenemos dos propósitos en esta vida, ¿no? También para empezar a ayudarle a esa aceptación y empezar a ayudarle a nosotros mismos a encontrar, pues, ¿para qué estamos aquí? Siempre esa es la pregunta que todo mundo se ha hecho, ¿no? Y todo ser humano que entra en la vida dice, bueno, ¿y para qué estoy aquí, no? Entonces, yo le he encontrado dos propósitos que no tienen que coincidir con los de los demás, pero para mí vinimos a aprender a ser felices por nosotros mismos. Ese sería el propósito interno. Y el propósito externo sería, pues vengo a aprender a amar a los demás así como son. Entonces, si a todo lo que me está pasando le pongo esos dos propósitos, si me pasa algo, entonces lo veo como una oportunidad de aprendizaje. Y entonces ya no lo veo como victimismo y entonces que alguien me hizo o que el universo está conspirando contra mí o veto a saber, ¿no? Sino que lo utilizo, uno, para aprender a amar y dos, pues para aprender a ser feliz por mí mismo, sin depender de nada ni nadie. Porque luego nos encontramos, si nosotros realmente no podemos ser felices con nosotros, no podemos ser felices por nosotros mismos, pues nos vamos a convertir en un peligro, ¿no? Por eso lo puse ahí. Porque somos un peligro para los demás porque la persona que no es feliz por sí misma, pues es infeliz y no sé si les ha tocado, pero una persona infeliz hace infeliz a muchos más. Una persona feliz va a ser más difícil que se haga feliz a más, ¿no? Pero sí puede contagiar a otros, ¿no? De felicidad. Pero una persona infeliz es así como una bomba que, ¡pum!, ¿no? Todo el mundo se contagió ahí. Sí, Porque esa persona que no es feliz, pues está luchando contra la vida, no le gusta lo que está viendo, no acepta. Y entonces realmente no estamos dando el paso hacia la aceptación, sino que seguimos en el juicio, en la culpabilidad, en irritarnos, en querer cambiar a que todo el mundo sea como a nosotros nos gustaría que fuera. Y entonces jamás vamos a salir del sufrimiento cuando estamos en ese modo, ¿no? así es. Sí, y luego ya no digamos amar al prójimo, no, por lo menos aceptarlo, por lo menos aceptar, o sea, a la persona tal y como es, tal y como se quiera expresar, porque luego de repente, pues con la pareja, con los hijos, sobre todo, pues entonces, como mencionabas tú,
Queremos que sean tal y como nosotros lo deseamos o creemos necesitarlo. Y en muchas de las ocasiones resulta de que no. A veces, por ejemplo, nosotros terminamos cambiando nuestra vida, nuestra manera de pensar completamente solo para darle gusto a otra persona. Y este es un gran error, ¿sí? Porque, bueno, se supone que la persona que tienes al lado eh, le gustaste de la manera como te conoció, ¿sí? Y ahora resulta que la manera como te conoció no le resulta atractivo porque ya están juntos, ¿sí? Ahora quiere que cambie. Cuando cambias, ¿verdad? Erradamente, pues resulta ser también de que eres mucho menos atractiva para la pareja, ¿sí? Pare de sufrir, hermano. Precisamente porque se pierde a sí mismo, ¿no? O sea, esa persona se perdió a sí mismo o se sacrificó por el otro y entonces también se va a generar resentimiento esa persona que cambió para que el otro esté a gusto, ¿no? O para que el otro sea feliz, pero con el tiempo se va a dar cuenta que ese cambio realmente no lo hizo feliz, va a querer después otro y después otro y después otro y después otro. Y la persona que está haciendo esos sacrificios, por ponerle un nombre, pues se va a dar cuenta que al final hasta pues le va a decir, oye, tanto que he cambiado y de todas maneras no estás contento, ¿no? O no estás contenta. Así es. Aquí pues, preguntaba Jesse, ¿y cómo se trabaja la personalidad de ser súper sensible que cualquier cosa te puede lastimar? ¿O sientes que te lastima fácilmente y entrar en lo del sufrimiento? Aquí Jesse, no sé si tú eres esa personalidad o es alguien más. Yo Si eres supongo que tú, si eres tú, sí, ¿no? Te contestamos. Pero si es alguien más, pues no te podemos contestar por ella. Pero si tú tienes una personalidad súper sensible, es que en realidad le estás dando mucha importancia o le estás dando todo tu poder a todos los demás y te lo estás quitando a ti. así es. ¿Qué opinas, Alex? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, le estoy dando mucho más valor a todos los actos, a todas las versiones de los demás y, y me la estoy quitando a mí, ¿sí? Entonces, necesito pues prácticamente empoderarme. Órale, empodérenme, Mujer ¿sí? empoderada. Mujer empoderada, perruchis empoderada, órale, vale, vale por dos, o por mil, ahora, ¿no? Ok, pero necesitamos, por ejemplo, bueno, ya contestó, sí soy yo. Ok, bueno, en esta parte ya te podemos contestar directamente. Pues necesitas valorizarte más como persona, como mujer, eh, para entonces enfocarte en lo que verdaderamente vale la pena en ti, que es tu propio ser, tu propio pensamiento. Entonces, esta situación, pues sería prácticamente como decir, ahí les va mi vida, hagan de ella lo que se les hinche, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, se muestra de esta manera, bueno, tendremos que ver las situaciones y problemas estructurales que se tuvieron, ¿sí? Porque, digamos, has venido haciendo comentarios, por ejemplo, que son años los que llevas en este sufrimiento y por una sola causa. Entonces, pues, mi sugerencia es simplemente crecer como persona, crecer como mujer, ¿sí? Dejar de ser, por ejemplo, esta niña que se ha mantenido ahí en un rincón y sobre todo reconocerte como mujer, ¿verdad? Como ser humano y que al reconocerte como tal, sientas desde tu sentir que vales mucho la pena, ¿sí? Y que todo lo que tengas que decir y hacer también lo vale. Desde ahí, empezando desde el amor hacia ti mismo. También viene desde la creencia, ¿no? De que desde afuera voy a obtener algo que no puedo obtener desde adentro. Es decir, creo o pienso que los demás me van a dejar de amar o que los demás me van a dejar de aceptar, que necesito a fuerzas de los demás y entonces por eso le entrego el poder a los demás
y me olvido de que realmente yo dentro de mí ya tengo todo. En realidad, cuando te conectes con tu ser, con lo que realmente eres, te vas a dar cuenta que tu ser no necesita nada ni de nadie, sino que ya está conectado con todo, ¿no? Ya está conectado, si tú quieres creer en Dios o lo que sea que tú creas, pues ya estás conectado con esa fuente. Entonces, cuando tú te conectes realmente con esa, que llegue en ese momento donde tú como mujer te conectes con lo que realmente eres, te vas a dar cuenta que ya eres. Y en ese momento ya no vas a actuar en base a la carencia, ¿no? Es decir, porque tú crees que te vas a llenar afuera, con la gente de afuera y con todo lo que está afuera nos vamos a llenar. Y pues claro que tenemos miedo a perder de todo lo que nos estamos llenando, porque no lo encontramos dentro de nosotros. Y ese es el crecimiento que decía Alex, ¿no? Hacia adentro. Sí, O sea, encontrarte con lo que realmente eres. Porque es eso que realmente eres, no tiene prisa, no necesita de nadie, ya es amor, ya es aceptación, ya es reconocimiento, ya es todo. sí. Pero se nos Sí, olvida que tenemos eso dentro de nosotros, ¿no? Digamos que el ego nos confunde y nos dice, no, mira, es que eso está afuera. Sal, corre, allá afuera está, los demás te lo van a dar, ¿no? Y ahí vamos todos. Pero con el tiempo nos damos cuenta que no estaba afuera. sí, además, esta desvalorización, y como decías tú, Adolfo, esta persona o personas que te están haciendo sufrir tienen que ser sobrevaloradas o tienen que ser personas que están muy sobrevaloradas por ti, que te hacen sentir o te hacen caer en este complejo de inferioridad, ¿sí? Entonces, y un complejo de inferioridad incluso emocional. De ahí que prácticamente te sientas débil ante cualquier tipo de situación, comentario o acción de las demás personas y tú de alguna forma lo tomes muy personal. He mencionado que, bueno, nadie se levanta durante el día para decir, sabes que hoy es un buen día, hoy sí, hoy eres mía, ¿no? Nadie nos levantamos con esa intención, ¿sí? Simplemente hacemos lo que nosotros creemos que está bien para nosotros, nada más, única y exclusivamente para nosotros, ¿verdad? Donde difícilmente y en primera instancia una persona va a despertar pensando en que esto es lo que yo te quiero hacer sentir o esto es lo que yo te quiero hacer sufrir. ¿Sí? ¿Quién más? Creo que bueno, ya no nos... Sí. Bueno, ya. Más que quiera preguntarnos algo. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar a empezar a hacer nuestro cierre. Igual si alguien quiere preguntar algo más. Pues la invitación es empezar a crear nuestra realidad con los pies en el presente, que es en realidad donde nosotros podemos actuar. Nuestra mente puede divagar puede vivir en el pasado o puede vivir en el futuro, pero realmente nos estamos preocupando o por algo que ya pasó o por algo que no ha pasado. Y se nos olvida vivir donde realmente sí podemos actuar, que es aquí, ¿no? Aunque ya está muy choteado, ¿no? Ya está muy... Muy de cliché. de que pues hay que vivir el presente, ¿no? Hay que vivir la hora. Pues sí, pero ¿y cómo le hago, no? Así es, sí, o sea, es solamente eso, como digo, hay muchas frases, ¿no? Que han ido perdiendo su valor real precisamente por esto, o sea, por el cliché como lo utilizamos. Piensa positivo, vive en el presente, ¿no? Y entonces, sin embargo, creo que, no sé, a excepción de lo que me digan ustedes, pero en realidad vivir en el momento presente, disfrutar del momento presente, o sea, todo lo que se tiene que trabajar solamente para lograr eso, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que, que me mande, porque mi mente está entrenada para esto, cualquier cosa que me mande al pasado me va a dar tristeza o depresión y cualquier cosa que me mande hacia el futuro me va a dar esta ansiedad. Y entonces van a comenzar mis batallas internas,
donde ni siquiera yo voy a entender contra lo que se está luchando, no voy a entender mi lucha interna. Y entonces imagínense o imaginémonos, o sea, todo lo que esto va a conllevar. El miedo, la angustia, el sufrimiento, el dolor, la pena, todo esto, ¿sí? Que a final de cuentas, pues no va a ser nada agradable vivirlo. Tal cual, muy bien. Y bueno, hay unos 4 pasos, ¿no? Para los que dicen, oye, ¿y cómo le vamos a hacer para realmente dejar de sufrir, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a tomar nosotros conciencia y acción en nuestra vida? Que también de eso se trata. De que nosotros, de cuando menos lo que nosotros estamos haciendo ahora, pues les deje algo con los que ustedes, pues no sean solo palabras, sino que también tengamos, ustedes se lleven algo con lo que puedan aplicar en su vida hoy mismo, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer si queremos, yo lo puse en cuatro pasos, pues primero es observar ante qué estoy sufriendo. Ya que, ¿qué es lo que no, y cómo puedo observar lo que no estoy sufriendo? Pues me pregunto qué es lo que no estoy aceptando, qué es lo que quiero cambiar allá afuera, a qué persona quiero cambiar, qué le quiero cambiar, qué resultado de mi vida, porque el resultado es tangible y es lo que es, ¿no? Entonces, lo primero es que identifiques ante qué estás sufriendo. Después, que busques comprender qué es lo que no estás aceptando. Realmente buscarle el por qué o el para qué me está sucediendo esto a mí, ¿no? ¿Qué información utilicé para crear esto? Para crear este resultado que me está llegando a mi vida de salud, de economía, de relaciones, de ubicación. Cualquiera de esos 4, ¿qué información estoy utilizando? Porque todos utilizamos unas creencias, unos pensamientos, una cultura, y en base en eso generamos nuestra realidad, que luego no nos gustan esos resultados, ¿no? Y nos hacen sufrir. Pero tenemos que estar dispuestos realmente a deshacernos de esa información y a agarrar una nueva para poder probarla. Como decía Einstein, si siempre haces lo mismo, siempre y queremos obtener resultados diferentes, pues va a ser muy complicado que obtengas un resultado diferente si no has cambiado la base de todo eso, que son tus creencias, que son tus pensamientos, es decir, la información que estás utilizando como filtro para interpretar. Entonces hay que ubicar esa información, hacerte de la nueva información y después verificarla, experimentarla realmente, porque aquí lo que les decíamos al principio, pues no se vale que nos creas, porque nosotros no buscamos que nos creas, buscamos que puedas verificar esa información y después tangiblemente decir sí la puedes verificar y entonces ya puedo hacer algo más, ¿no? Y entonces al aceptar con la nueva información y al comprender, entonces realmente podemos pasar a la aceptación y entonces se deja de sufrir, ¿no? Se oye bien bonito y bien fácil, ¿no? Pero pues es un proceso. Así es. Sí, básicamente hacernos responsables, ¿verdad? Hacernos responsables de nosotros mismos principalmente. Tomar esta responsabilidad y me toca hacerme responsable de mi propia vida, tomar el control de mi propia vida emocional, ¿sí? Tomar ese control y bueno, no permitir, ¿verdad? Que esto se vaya de mis manos, porque donde entregue, por ejemplo, este control de mi vida emocional, de mis emociones a las demás personas, mira, nos van a hacer trizas, ¿ok? Dejar de echar culpas, sobre todo, ¿sí? Dejemos de echar culpas a los demás, como decía Adolfo, dejar de buscar en el exterior y voltearnos más a lo interno, ¿sí? Vivir, como ya lo mencionamos, desde nuestro momento presente, pero sobre todo y sobre todas las cosas, amarnos a nosotros mismos. Yo creo que esa es la gran base de todo.
Y el amor encierra muchísimas cosas. Encierra el respeto hacia ti mismo, hacia ti misma, encierra la alegría, la felicidad, todas estas cosas buenas que verdaderamente tiene la vida y que no las estamos viendo ni aprovechando simplemente por estar enfocados en todo lo que el sufrir nos da. Prácticamente el sufrimiento es como si nos pusiera una venda en los ojos para no poder ver más allá de nuestra propia nariz. Entonces, amarnos a nosotros mismos, perdonarnos, ¿verdad? Y saber que detrás de todo este sufrimiento y de todas estas lecciones de sufrimiento, pues se encuentra una vida completamente distinta y diferente a la que hemos estado viviendo. Y hacer una reflexión final para pues, todos los que nos están escuchando y viendo. Pues ese es el camino hacia nosotros mismos que les decía hace ratito. Si nosotros estamos sufriendo es porque no estamos aceptando y reconociendo la realidad y no estamos amándonos a nosotros mismos, que es lo que decía, queremos amar a los demás, pero ni siquiera lo hacemos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, por ahí deberíamos de empezar, ¿no? A recorrer el camino. Yo digo que este es el camino más corto, pero más difícil, que son 30 centímetros, ¿no? Lo que mide tu cerebro a tu corazón, que es esa reconectarlos, ¿no? Y a lo mejor son menos centímetros porque si uno baja y otro sube, pues se encuentran en el camino, ¿no? Entonces es ese camino de reconectarte con lo que realmente eres, y eso indudablemente te va a llevar a que dejes de sufrir, porque te va a llevar a aceptar todo como es, a ponerte en la realidad o en el presente, que es donde nosotros realmente podemos actuar. Y de ahí pues ya hay un camino que no es con varita mágica y que ya mañana vas a dejar de sufrir por todos, pero es gradual y es en ese camino donde tú vas a ir verificando la información. Y lo único que te puedo decir es que te atrevas, ¿no? Si ya estás harto o harta de sufrir, pues empieza a buscar información, empieza a abrirte, primero a abrirte a una nueva información, porque si no nos abrimos a algo nuevo, generalmente nos quedamos donde mismo y ya no vamos a avanzar más. Y vas a seguir como en ese bucle, ¿no? En esa rueda de la fortuna, a veces arriba y a veces abajo y ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Alex. Pues sí, a final de cuentas, nosotros tenemos prácticamente la llave, ¿verdad? La llave de salida, de escape hacia todas estas situaciones. Y bueno, a final de cuentas hay herramientas, pero sobre todo una de las grandes herramientas que yo sugiero, pues es dejarte de enjuiciar tanto, ¿sí? Déjate de enjuiciar tanto y perdónate por lo que necesites que perdonarte. Y vuelvo a lo mismo, ámate sobre todas las cosas. Y bueno, eso es prácticamente todo. Listo. Pues muchísimas gracias a todos y a todas las que se conectaron, a todas sus preguntas. Creo que sí contestamos todas, no sé si había quedado por ahí alguna, pero Creo que sí, contestamos todo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todas las que se conectaron. La próxima semana vamos a hablar del amor. No de amarres, no, tranquilo. Amarre. También si tienen alguna sugerencia de tema o algo que les gustaría que habláramos, pues sugiéranlo, ¿no? La vez pasada creo que Rosalba fue la que sugirió lo del amor. Entonces lo vamos a hacer, también lo vamos a considerar para que si alguien quiere que hablemos de algo en específico, pues nos lo diga, ¿no? Sí. Y bueno, una invitación nuevamente para que pasen la voz, ¿verdad? Ahora estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en varias plataformas, Spotify, estamos
en iTunes, ¿verdad? Para que ya no eh, haya pretexto de que me perdí la plática, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada de eso. Sí, entonces ya no hay pretexto. Y bueno, al final de cuentas, crees o piensas que esto te ha sido de utilidad, pues lo puedes compartir con tus amigos, conocidos, familiares, ¿verdad? Para de alguna manera. Uy, creo que se nos fue Alex. Bueno, pues agradecerles. Si consideran que alguien más nos pueda seguir eh, y consideran que lo que estamos haciendo pues puede ser beneficioso también para los demás, pues ayúdenos a compartir. Estamos, como ya dijo Alex, también hicimos una cuenta de Instagram, hicimos una cuenta de Spotify, de iTunes, de YouTube. Y vamos a estar subiendo información. Esperemos que también nos sigan por ahí. Y pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su apoyo y para todos los que se conectaron el día de hoy. Y bueno, pues estamos viéndonos y buenas noches y muchas gracias. Y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Bye bye.